Lo que yo creo que vivimos hoy aquí como iglesia, cuando presentamos los miembros, cuando el pastor Rafael oraba por la necesidad, es un cuadro que yo me quedé impactado sin haber coordinado esto, de cómo refleja lo que la Biblia llama una iglesia. Y yo lo que voy a hacer hoy es compartir con ustedes cómo lucía la primera iglesia en la Biblia y cómo eso puede motivarnos a nosotros a vivir similarmente. Yo quiero invitarlos al libro de los Hechos, capítulo 2, versos 42-47. Este es un pasaje fascinante para estudiar, sobre todo lo instructivo que puede ser para nosotros. Y yo creo que en el caso de ustedes, siendo esto una plantación que todavía es muy joven, creo que puede ser de una edificación especial en cuanto a esto. Hechos capítulo 2, versos 42 al 47. Yo lo voy a leer y luego vamos a estudiar juntos todo esto. Dice el verso 42, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Y yo quiero enfatizar esa palabra que está ahí. Estaban juntos, vivían juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Y día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, y comían juntos con alegría, con sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Déjenme introducir brevemente. Lo que encontramos aquí en Hechos capítulo 2 de este texto del verso 42 al 47 es un relato histórico de lo que se considera la primera iglesia en la narrativa bíblica. Esto es impresionante. Una gran multitud se reunió en el día de Pentecostés y por la influencia del Espíritu Santo, ellos comenzaron a hablar testimonios personales acerca de las maravillas del Señor en sus vidas. Y ellos hablaban eso en el idioma particular que cada uno de esos grupos tenía. Yo quiero enfatizar que habían gente de diferentes naciones y cada uno de ellos empezaron a dar testimonio. Y eso fue algo extremadamente emocionante, pero al mismo tiempo fue un lío lo que se armó. Eso era una confusión inmensa, porque ellos no podían explicar qué era lo que estaba pasando. Y en Hechos capítulo 2, verso 36, entonces empezamos a ver cómo una interpretación bíblica y cómo la narrativa va poniendo el mensaje del evangelio en medio de todo eso. Dice en Hechos 2:36, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, la confusión empezó a tomar aclaración. Y lo que se trajo fue el evangelio. Y cuando Cristo empezó a ser predicado en medio de todo eso, lo que sucedió como respuesta fue algo realmente extraordinario. Señores, yo quiero que por favor ustedes entiendan que estamos hablando de un primer grupo. Hay muchas cosas que contar de lo que Dios está haciendo. Y los apóstoles entendían que esto debía ser llevado a una centralidad del evangelio con Cristo. ¿Y qué pasó? Miren conmigo del verso 37. Todo esto es el contexto
porque es importante para que podamos entender lo que está sucediendo. Al oír esto, dice el verso 37, compungidos de corazón, ellos dijeron a Pedro, que era el que estaba siendo portavoz de todo esto, y a los demás apóstoles, la multitud, a voces, dijeron: hermanos, entonces, ¿qué haremos? O sea, Dios está manifestando. Hay muchísimo testimonio del poder de Dios aún ahí, en ese instante. Y cuando el apóstol Pedro hizo una exposición de Cristo, vino convicción al corazón de ellos. La idea es: ustedes crucificaron a ese hombre. Resulta que ahora Dios le ha hecho Señor y Cristo. Déjenme poner eso en dominicano, porque a veces uno lee eso así y uno como que se queda. Imagínense que usted tenga un accidente en la calle. Usted va en un parqueo, no es nada grave, pero a quien usted le da es una jipeta del año y todavía íbamos bien. El problema es que alguien le vocea y le dice: tú no sabes quién es ese. Ese es hijo del general fulano. ¿Usted cree que es lo mismo usted golpear una jipeta de Juan Sánchez a un hijo de un general? Como el agravio ahora toma otro sentido. Entonces la gente dijeron: nosotros lo crucificamos entonces. ¿Cómo vamos a reconciliar todo esto? Hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentidos. Sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que estáis lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras, sí, eso no fue todo lo que le dijo, pero con muchas otras palabras testificaba solemnemente y le exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Yo no sé si le impresiona, pero déjenme ayudarles. Vamos a hacer las matemáticas aquí. Esto es importante. En Hechos 1:15, no tienen que buscarlo, en la narrativa se dice, cuando empezó el grupito, que en aquel tiempo Pedro se puso en pie en medio de los hermanos, y el texto dice específicamente que el grupo era como de 120 personas. O sea, Pedro habló y había un grupo de 120. Ahora en Hechos 2:41, Pedro habla otra vez y dice que se añadieron como 3,000. La iglesia que nació en Jerusalén, en el primer día de reunión ya tenía 3,120 gente. Eso fue un buen domingo. ¿Usted se imagina aquí en Sola Gracia que se conviertan 3,000 gente hoy? O cualquier domingo. ¿Y dónde nos vamos a reunir? ¿Dónde usted va a meter 3,000 gente aquí con el parqueo y el cuadrado? Es un buen problema, pero es un buen lío. Bueno, aquí se armó un lío. 3,120 gente juntas. Y una de las cosas que hace esto más interesante es lo que le decía al inicio. En la narración bíblica, esta es la primera vez que se habla de una iglesia en términos de una comunidad de hermanos. En el Antiguo Testamento no hay iglesia en este sentido. Por tanto, esta narrativa, podemos decir, es el nacimiento de la iglesia en el Nuevo Testamento. La pregunta es, ¿cómo era esa iglesia? O quizás la pregunta más importante es esta: ¿pudiéramos ser como esa iglesia? ¿Lucir como ella? Piensa en esto. Imagínate que tú nunca has asistido a ninguna iglesia. Nunca en tu vida. Nunca tú has visto un servicio de adoración. Ni por internet, ni por televisión, ni nada. Tú nunca en la vida has escuchado a alguien describirte cómo eso funciona. Tú no tienes ni idea qué es lo que se hace ahí. Lo único que tú has tenido es la descripción que acabamos de leer aquí en el libro de los Hechos.
Y con ese conocimiento, tú entras por estas puertas hoy aquí en la mañana. Y la pregunta ¿es esto lo que tú te esperabas en tu mente? ¿Se parece a lo que la Biblia describe allí? ¿Podemos ser como ellos? La iglesia primitiva entendió la necesidad de estar juntos. Y nosotros podemos aprender mucho de esa gente. Lo que yo quisiera ver en la mañana, entonces, compartir con ustedes 7 características que se destacan aquí de cómo vivía esta gente. 7 aspectos que describen la calidad del amor y la comunión que esta gente tenía. El énfasis que yo quisiera hacer en esta mañana es cómo vivir en comunidad. Y hemos titulado el sermón de hoy, el fundamento de la comunidad cristiana. 7 cosas que podemos deducir del texto y que describe cómo eran ellos. Yo solo voy a leer las 7 y lo veremos uno a uno. Primero, era una iglesia centrada en la palabra de Dios, la doctrina de los apóstoles. Segundo, era una iglesia que practicaba la comunión, el amor los unos por los otros. Tercero, era una iglesia que se enfocaba en la oración. Cuarto lugar, vivían bajo la influencia del Espíritu Santo. En quinto lugar, ellos practicaban la generosidad, compartían en común. En sexto lugar, había mucho gozo dentro de ellos. Y finalmente fue una iglesia bendecida por Dios para impactar todo alrededor. Así que acomódense. El pastor Saladín me dijo ahorita, siéntete libre de predicar todo lo que tú quieras. Eso es un problema de decirle eso a un pastor. Y más a mí, yo vengo de Arizona, son 3,000 millas de distancia. Yo no voy a venir aquí para durar 25 minutos. Así que acomódense, estamos en familia, vamos a estudiar. Primero fue una iglesia centrada en la palabra. Una iglesia centrada en la palabra. Miren el verso 42, como dice. Dice, ellos se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles. Esto parece ser algo sencillo, pero esta es la marca de la iglesia. Ellos fueron salvos, ellos fueron bautizados, nos dicen, y ellos sabían que debía haber un compromiso con la enseñanza apostólica. Eso era esencial para la salud de esa comunidad. Eso era esencial para ellos crecer saludablemente. Por tanto, la iglesia primitiva, ellos no jugaban con esto. Enseñanza de los apóstoles. Y eso supone que es lo mismo a lo que Pedro se refería cuando le habló. Pedro le habló de muchas cosas, pero si nosotros resumimos lo que Pedro le habló, Pedro les enseñó el evangelio. La enseñanza apostólica. Déjame decirle, esto es importante para nosotros aquí. Y yo aquí me voy a atrever, yo me siento en familia, así que van a haber muchas aplicaciones en familia. Este es el lugar que Dios diseñó, esta iglesia, no es el edificio, la iglesia, para que nosotros podamos aprender de la palabra, para que nosotros podamos conocer más de esa palabra. En 2 de Timoteo 2:2, el apóstol le exhorta a este joven pastor, y lo que has oído de mí, en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Y esto es el reproductivo ciclo de enseñanza. Pastores entrenados entrenan más jóvenes para que enseñen lo mismo. El mensaje no cambia. Y así se reproduce la iglesia, se transfiere eso. Otra vez, en 1 de Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo, Timoteo. Y también ten cuidado de la enseñanza. Persevera en esas cosas, porque haciéndolo asegurarás salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Nosotros, hermanos, somos gente de la palabra. Nosotros somos gente de la Biblia. Oseas 4:6 describe uno de los juicios más deficientes del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento
mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Lo que nos mata es la ignorancia. Nosotros no podemos batallar esta batalla de la fe ignorando el consejo de Dios en su palabra. Necesitamos cultivar eso. Déjeme decirle, este es el lugar más correcto para nosotros estudiar la Biblia, para conocer el Evangelio, porque eso es lo que nosotros necesitamos. La Escritura es el alimento para que el alma pueda crecer saludablemente. Déjeme contrastarle esto. Si usted lo que quiere aprender es de béisbol, este no es el lugar. Váyase al estadio. Si usted lo que quiere conocer es de política, de cultura y todos los líos que se llaman en el mundo, prenda CNN, hasta en español. Si usted lo que quiere conocer es cómo la gente pierde su tiempo, métase a Facebook y usted lo va a ver. Pero si usted quiere conocer del consejo de Dios, venga aquí. Este es el lugar. Si quieres aprender lo que Dios ha revelado, bienvenido. Vienes al lugar correcto, es la iglesia. Déjame decirle, una de las cosas que uno como pastor y aún como pastor invitado disfruta es cuando hay hombres comprometidos con eso. En el caso de ustedes, qué privilegios tan grandes ustedes tienen de, siendo una iglesia tan joven, tener pastores de esta magnitud. Eso es algo único. Pues yo vivo en Estados Unidos, eso no se ve allá. Cuando hay una plantación, es un muchachito acabado de graduar que mandan a empezar a aprender. Y el grupito conejillo de India empezó a inventar cosas. Pero esto es una plantación que no es ninguna plantación. O sea, están heredando 30 y pico de años de experiencia, de estudio. Qué bueno es que esta sea una iglesia bíblica. Ese nombre le cae bien a esta iglesia. Bíblica. Esto es porque amamos lo que Dios enseña. En segundo lugar, era una iglesia que practicaba la comunión. Esto es extremadamente importante también. Hechos capítulo 2, aquí otra vez, verso 42, dice, y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, pero no termina ahí el versículo, y dice, y a la comunión. Hay algo más que estudiar la Biblia. Y es ser desafiados por la Biblia. Entonces se llama vida. Ya tú cierras el libro y ahora vamos a vivir ese asunto. Entonces, tener comunión es un aspecto igualmente importante. Igualmente importante. El término en el original refiere a estar asociado a tener compañerismo con, compartir con un grupo. Cuando tú recibes a Jesucristo, tú te haces compañero de Cristo y también al mismo tiempo te convierte en compañero de todos los demás cristianos. Nosotros tenemos que entender que esto no es un club social. Aquí hay una unión espiritual y practicar esa vida de comunión, compañerismo, animarnos unos a otros, desafiarnos unos a otros. Esa es una parte vital de poder crecer en santidad. La iglesia no es un lugar para llaneros solitarios y Rambo, un tipo con un cuchillo en la boca saltando montañas. Eso no es una iglesia. Nosotros necesitamos un grupo de eso. El autor de Hebreos, enfatizando la importancia de eso, escuchen esto, dice Hebreos 10, 23 al 25, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que lo prometió. ¿Y cómo yo voy a mantenerme firme? Considerémonos cómo estimularnos al amor, unos a otros, al amor y a las buenas obras. Así es como hacemos firme nuestra vocación. Entonces nosotros necesitamos eso, hermanos, como iglesia, como familia. El pastor Rafael enfatizaba, somos una familia, somos una familia. ¿Cuál es el problema para practicar eso? Se llama individualismo. Se llama aislamiento. De hecho, el mismo texto en hebreo prescribe eso, dice el verso 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino
exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. La santificación es un proyecto de comunidad. Si usted vive aislado de todo el mundo, usted no se va a santificar. Usted necesita gente que le moleste. Usted necesita gente que le ofenda, que peque. Usted necesita practicar el perdón. Hay gente que lo único que tiene es un gatico. Y ellos creen que van a crecer con un gatico y el gatico lo ofende a usted. Usted tiene que tener gente al lado que les haga el indio a usted. Déjeme decirle, nosotros tenemos ciertos años viviendo en Estados Unidos. Yo pensé ya que la paciencia para mí era una etapa superada en mi vida. Hasta que tuve que manejar aquí otra vez. Cuando usted se mete en la Kennedy, en la Churchill, en medio de un día pesado, aquí le sale todo lo que usted tiene adentro. Entonces uno necesita familia. Señor, usted no va a crecer si no es parte de una iglesia, integrado en una iglesia. Y déjeme decirle, por eso es la importancia de los grupos pequeños. Déjeme decirle, yo disfruté este momento aquí esta mañana. Yo tengo tantos años que estoy en iglesias grandes, que ya se me olvida esas cosas. Fulanita, fulanito, entonces hoy nos visita. Eso es una familia. Ustedes no saben lo que tienen. Ustedes no saben lo que tienen aquí. No ser un número en una ficha, no ser un nombre en un listado, sino usted es conocido y conoce. Eso es un regalo de Dios. Entonces, tome en serio los grupos pequeños. Que en los grupos pequeños uno llega, facilitan el conocerse más, facilita el amar más. Señores, nosotros tenemos una idea muy confusa de lo que es el amor. Y eso es parte del problema. En la filosofía no se practica el amor. Alguien decía, amor es complicarme la vida para yo descomplicarse a la otra. El amor requiere sacrificio, pero si usted no tiene gente al lado, ¿qué es lo que usted se va a sacrificar? Entonces, señores, necesitamos que a veces usted tiene una reunión y va a tener que sacrificarse un poco para ayudar a alguien. Necesitamos estar en un sitio donde se nos demande sacrificio, porque eso significa que creceremos en el amor. Dios no envió a Jesús a una cruz para hacer nuestra vida más cómoda, sino más santa. Y para eso necesitamos gente. Entonces esto es una bendición enorme, estar en una familia así. Entonces, hay gente que uno le pregunta, ¿y a qué iglesia tú vas? Esta es la cosa que a mí más me encanta de todo el libro. Estoy hablando con la persona, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Y a qué iglesia tú vas? Ah, no, pastor, yo soy miembro de la Iglesia Universal. Óigame esto. Y en la Iglesia Universal tú vas a crecer en cuanto a eso. Cada vez que en la Biblia se habla de Iglesia Universal, también te invita a otro versículo que dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y eso significa materializada la Iglesia Universal. Gente de carne y hueso adentro de la iglesia. Nosotros necesitamos estar integrados, es la idea. Entonces, señores, ¿saben cuál es el problema de nosotros? Que nuestra vida va muy rápido, son vidas muy ocupadas. A veces uno dice, yo quiero reunirme contigo. A mí me pasó, en Estados Unidos sucede más que aquí, pero yo recuerdo en Estados Unidos, sirviendo en una iglesia, y yo le decía a un pastor, mira, tenemos que juntarnos para planificar. Imagínense eso que sea junio 15. Entonces el libro dice, claro que sí, vamos a juntarnos. Déjame buscar la agenda para que negociemos. Me dice, mira, yo tengo un espacio en julio 27. Y yo, pues tú tienes que estar relajando. Junio 15 y tú me estás hablando de julio 27. O sea, 45 días. Si yo puedo esperar 45 días, yo no te necesito. Yo estoy hablando de mañana, pasado mañana. Pero nosotros tenemos las agendas ocupadas. Eso es un problema. Nosotros necesitamos abrir más espacio para poder practicar esto. Lo que nos está matando es que estamos llenos de nosotros mismos. Estamos agendándonos todo demasiado individualmente. Yo le decía a alguien, trata de no programar tus afectos.
Tienes que aprender a amar sacrificialmente. Entonces, esta iglesia, esta primera iglesia que se describe aquí, nos desafía a una vida así. Yo quisiera que vean en el texto el énfasis que esta gente hacía. Miren el verso 42. Y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, dice también al partimiento del pan. Es decir, la cena del Señor. Es una extensión de esa comunión. En otras palabras, era una familia. Esta gente comían juntos, esta gente servían juntos, todo lo que hacían juntos. El énfasis es esa unidad. ¿En qué enfocaba esta primera iglesia su atención? Enseñanza de los apóstoles, práctica de esa enseñanza significa comunión. En tercer lugar, era una iglesia saturada de oración. Era una iglesia que practicaba la oración. De nuevo, miren el verso 42. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Era una comunidad identificada por su dependencia de Dios en oración. Eso es bíblico. Eso es necesario, hermano. Nosotros necesitamos la ayuda de Dios. Nosotros no podemos solos. Y eso se ejemplifica en nuestra vida de oración. El Señor Jesucristo, hablando a los discípulos, dice en Juan 14, 13 y 14, y todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Y yo insisto, nuestro problema no es que pedimos mucho. Nuestro problema es que no pedimos. Y si pedimos, pedimos mal. Ese es un problema que tenemos. Déjenme decirle, hermanos, como iglesia, nosotros glorificamos a Dios cuando nosotros oramos. Es un humilde reconocimiento de que sin Él nada podemos hacer. Nuestra vida de oración como iglesia muestra algo. Muestra cuán bien conocemos nuestras debilidades y cuán bien conocemos el poder de Dios. Nuestra vida de oración como iglesia muestra cuán bien conocemos nuestras limitaciones y cuán bien conocemos y creemos en las promesas de Dios en Jesucristo. La iglesia primitiva no jugaba con esto. Ellos creían de verdad en esto. Ellos veían la oración no solamente como un deber. Ellos lo veían como algo necesario para su vida misma como iglesia. Déjenme ilustrarle esto, porque a veces son las ilustraciones las que yo... Podemos ver en la práctica cómo era que ellos hacían eso. Pero yo les voy a dar dos ejemplos. Todo aquí en el libro de los Hechos. Primero, la oración no era algo extraño en la vida de ellos como comunidad, sino era algo como respirar. Era algo muy común entre ellos. Por ejemplo, cuando ellos regresaban, los discípulos desde Jerusalén, dice en Hechos capítulo 1, verso 14. Miren conmigo, por favor. Hechos capítulo 1. Yo quiero que lo busquen porque voy a ver otro ejemplo ahí mismo. Dice que regresando, el énfasis que quiero hacer es en un día normal de ellos como familia. Todos estos, verso 14, todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. O sea, es un versículo, nada del otro mundo, simplemente si le tirábamos una foto, ¿en qué lado que ellos estaban orando. Las mujeres, era algo intergeneracional. Vivían orando continuamente. Ahora, miren otro ejemplo mucho más específico. Ustedes saben que Judas, luego de su traición, debió ser reemplazado. Entonces la iglesia se vio en la necesidad de sustituir ese liderazgo. En las opciones que la iglesia estaba considerando, habían dos hombres de buen testimonio. Uno se llamaba José, el otro Matías. Y la iglesia no sabía
¿qué iba a hacer? ¿Qué usted cree que hicieron? Aquí mismo en Hechos capítulo 1, verso 24. Y habiendo orado, dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos tú has escogido. Eso es impresionante. Usted tiene que imaginarse, señores, porque esto es muy importante. ¿Saben quiénes estaban dirigiendo esta iglesia? Los apóstoles. O sea, gente con dones extraordinarios. Ya de eso no hay. Todo lo que seguimos somos gente ordinaria, con muchísimos problemas. Estos eran apóstoles. Estamos hablando de gente con dones extraordinarios. Cuando una persona, un apóstol, podía con sus sombras sanar enfermos. Esos dones ya no existen ahora sí, de esos niveles. Estos eran hombres dotados por Dios, porque Dios lo tuvo que capacitar con dones para poder hacer el inicio de la iglesia, para que hubieran evidencias del poder. Y estos apóstoles tenían dones que ninguno de nosotros ordinariamente ya vamos a tener. Y aún los apóstoles, con todos sus dones, ellos dijeron: vamos a orar. Entonces, si los apóstoles tenían que orar, ¿qué usted cree de usted y de mí? Oraban, dice el pastor John Piper. ¿Qué hacer cuando tú no sabes qué hacer? Ora. Eso es. No inventes. Ponte a orar. En cuarto lugar, no solamente era una iglesia que predicaba la doctrina apostólica, tenían comunión y practicaba la oración. En cuarto lugar, era una iglesia que vivía bajo la influencia del Espíritu Santo. Esto es muy importante y yo quisiera hacer mucho énfasis en esta parte. Vivían bajo la influencia del Espíritu Santo. Dice el verso 43, y sobrevino temor a toda persona. Y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Esa palabra que se traduce ahí, temor, es una palabra muy especial en el Nuevo Testamento. De hecho, los traductores han luchado muchísimo para buscar un sustituto de eso, porque es raro. La palabra se usa muy pocas veces. Es un momento cuando tú experimentas un profundo sentido de reverencia. La palabra más cerca que ilustra eso sería asombro. Asombro. Debo decirle, en el Pentecostés, como hablábamos, mucha gente empezó a hablar muchos idiomas. Había gente que aunque no hablaba el idioma podía entender. Y fue algo inexplicable. Fue un asunto lleno de asombro. Es un momento poderoso por una obra de Dios donde uno se le mueve por dentro una gran convicción. Es algo como que tú estás pensando, reflejando, tratando de entender. Cuando ellos vieron su maldad frente a cómo rechazaron a Cristo, eso le trajo una convicción a esta gente tan grande. Estaban quebrantados de corazón por lo que habían hecho. Por eso dijeron, ¿qué haremos ahora? ¿Cómo vamos nosotros a alcanzar eso? Y fue el mensaje del Evangelio. Y Pedro le habló de gran esperanza. Pedro le dijo, arrepentíos, bautizados cada uno, en el nombre del Señor Jesucristo, para que puedan alcanzar el perdón de sus pecados, para que puedan recibir el don del Espíritu Santo. Y déjenme decirle, ellos respondieron, y la respuesta de Dios fue aún más abrumadora. Dios visitó a esta gente. El efecto del poder de Dios cuando se manifiesta produce este sentido de asombro en nosotros. Dice que sobrevino un gran temor a cada persona. Es decirle, en la Biblia estuve buscando la palabra usada tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Aparece muy pocas veces esa palabra. Muy pocas veces. Y la mayoría de las veces aparece cuando usted no puede explicar lo que está pasando. Es como no hay manera humanamente de explicar qué es lo que está sucediendo, cómo Dios está haciendo esto en mi vida. Miren esto. El Señor Jesucristo, en uno de sus ministerios,
Él vivía recorriendo la región, las ciudades, los pueblos, predicaba el evangelio, hacía milagros. Aquí estamos en uno de ellos, Lucas capítulo 7. La ciudad se llama Naín y allí el Señor Jesucristo va a resucitar el hijo de una viuda. Dice el verso 11, Lucas capítulo 7, verso 11. Aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín. Déjeme decirle, estas son las cosas maravillosas de la Biblia. Si usted busca Naín, no está en ningún otro sitio. O sea que esto podía suceder en cualquier sitio, la idea. Yo no sé, usted puede pensar que yo no quiero ofender a nadie, pero sucede Monteplata, una cosa así, bienvenido a Naín. Eso era lo que era Naín. No era nada extraordinario. Una ciudad más. El extraordinario es Jesús el que estaba allá. Y sus discípulos iban con él, acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, usted tiene que imaginarse que la ciudad no es como Santo Domingo, que tiene yo no sé cuánta entrada por el oeste, por el este. Era por un sitio que se entraba a la ciudad. Y cuando se acercaba, y era muy notorio quién entraba y quién salía en cuanto a eso. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban fuera un muerto, hijo único de su madre. Y ella era viuda. O sea, ¿usted quiere una cosa más complicada que esta? Viuda, hijo único, se le murió. Y el entierro coincidió con la llegada de Jesús. Eso es lo que nosotros llamamos diosidencia. Dios orquestó esto y ustedes van a ver por qué. Y dice que un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. O sea, no podía haber una mejor plataforma que esta. Jesús, una viuda, desconsolada por perder su hijo. Puerta de la ciudad, mucha gente. Es como decir, estamos listos para ver lo que Jesús va a hacer. Y al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Debe hacer un punto ahí. Al pastor Eduardo y a mí, a todos los pastores, pero nosotros que estamos en consejería, nos dicen, nos enseñan que uno debe ser sensible con el dolor de la gente. Debe decir, humanamente hablando, este no fue el mejor consejo. Usted se imagina, señores, una viuda, el único hijo, desconsolada, y este es el consejo que usted le da. Ay, no llore. ¿Cómo que no llore? ¿Cómo tú me dices a mí que no llore si se me ha colapsado el mundo? No, una buena consejería es llora. Y vamos a consolarte, estamos aquí. Pero parece que el Señor Jesucristo tenía algo que ningún consejero bíblico nosotros tiene. Él sabía lo que estaba haciendo. Le dijo a la vida, no llores. ¿Y sabe lo que hizo? Verso 14. Y acercándose, tocó el féretro, entiéndase la caja del muerto, y los que lo llevaban se detuvieron. Señor, a mí me encanta escenificar este asunto, porque uno frío, un aire acondicionado, aquí uno como que no le da mente. Señores, piensen de eso, porque aquí en Santo Domingo ustedes van a la funeraria Blandino. Pero váyase para Monteplata, para allá, ¿cómo son los entierros? Ahí no hay funeraria Blandino, digo, yo nunca he ido a Monteplata. Pero hay sitios donde no hay nada de eso. Cargan la caja, usualmente los vecinos, todo el mundo presenta, los ya ahí van caminando. Y Jesús vino y la gente dijo, vamos para esto, parece que aquí va a pasar algo. Se detuvieron. Y ya ustedes saben, la gente atenta a lo que iba a pasar. Y Jesús dijo, o sea, Jesús hablando. ¿Saben a quién le habló Jesús? Al muerto. A ver, ¿qué usted diría de nosotros como pastores? Que vayamos a la funeraria Blandino y le digamos al muerto, te digo a ti, ¿qué usted va a hacer? ¿Qué fue lo que el pastor bebió hoy? ¿Está loco? Bueno, pues eso fue lo que Jesús hizo. Le dijo al joven, a ti te digo, levántate. ¿Usted se imagina la gente ahí? Imagina, ¿qué va a pasar? O sea, este es Jesús diciéndole a una persona que él sabe que está muerto. Levántate. ¿Y sabe lo que pasó? Y el que había muerto se incorporó, comenzó a hablar y Jesús se lo entregó así. A ver, si usted y yo hubiéramos estado ahí, ¿qué usted hubiera hecho? ¿Qué usted hace si usted va a la Blandino y el tipo que está ahí se para y dice, qué calor hace aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Y sale por la puerta. ¿Qué usted va a hacer? ¿Usted cree que usted va a decir, gloria al Señor? Habría que buscarme en el parqueo. Dice entonces, verso 16.
Aquí está la palabra. El temor se apoderó de todo. Ahí está la palabra Canamuca. Esa es la misma palabra que aparece allá en Hechos capítulo 2. Y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. También decían: Dios ha visitado a su pueblo. Y esto que se decía de él se difundió por toda Judea y por toda la tierra de alrededor. ¿Qué fue lo que pasó? Dios mostró su poder y la gente se quedaron que no sabían qué decir. Impresionados. Un gran asombro, un gran temor se apoderó de la multitud. Jesús sigue obrando hoy en su iglesia y lo hace a través del poder de su Espíritu Santo. Déjeme decirle esto. Solo el Espíritu Santo y su poder pueden convertir una cosa ordinaria en algo glorioso. Nosotros necesitamos más de ese poder. Déjenme decirle, amados hermanos, si el poder del Espíritu Santo desaparece de aquí, esto se convierte en un club social. Esto será un grupo frío, sin vida, indiferente. Pero usualmente ese poder se manifiesta cuando la palabra de Dios es predicada y la vida de los que estamos aquí son transformadas. El principal milagro no es necesariamente que se va a abrir el Mar Rojo otra vez, sino que se va a evidenciar su poder cuando nosotros confiemos más en Él en nuestras debilidades, cuando veamos más su bondad en medio de nuestra escasez, cuando confiemos más en la sabiduría de Dios en medio de nuestra incertidumbre, cuando creamos sin haber visto, cuando obedezcamos su voluntad más que nuestra voluntad. Ese es el real milagro. A la gente le encanta los shows y los milagros y la cosa. Eso no sostiene una vida de fe. Yo no sé, hay iglesias que invitan el culto de la semana, el miércoles en la noche. Vengan, que vamos a hacer muchos milagros. Y yo me pongo la mano en la cabeza. ¿Y de eso es que la iglesia va a vivir? No, el mayor milagro será ver gente liberada de la esclavitud del pecado. El mayor milagro va a ser llevar pecadores a la restauración con Dios por medio de la cruz. Lo que necesitamos es mostrar alrededor hombres que vinieron lejos de Dios y ahora disfrutan de Él. Ese es el milagro. Pero para eso se necesita el poder del Espíritu Santo. Cuando Dios muestra su poder en medio de una comunidad, toma vida eso hacia adelante. Experimentar ese asombro de Dios. Hermanos, eso no es nada pequeño. Solo Dios lo puede hacer. En quinto lugar, esta era una iglesia que practicaba la generosidad. Impresionante. Practicaban la generosidad. Volvamos de nuevo a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Yo quiero que ustedes vean el énfasis que la narrativa bíblica le da a esto de la comunidad junto, compartir. Dice el verso 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Y vendían todas sus propiedades y sus bienes, la compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Y día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares y comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Eso es impresionante. El énfasis que queremos hacer es estaban juntos. Es una palabra especial en el idioma original. Decirle, ¿qué estaba pasando aquí? Mucha de esta gente eran peregrinos. Es decir, en la narrativa bíblica que está aquí, mucha de esta gente, posiblemente la mayoría, habían viajado de lugares distantes, habían dejado sus trabajos. Ellos habían venido a celebrar la fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés. Ellos no eran locales de ahí, habían venido. Entonces, era sencillo.
No había suficiente espacio para esta gente. Y no es como ahora que yo puedo decir, hazme una reservación en el hotel. ¿Cuál hotel? Ahí no había eso. ¿Qué pasaba? Los hermanos tenían que abrir sus hogares, recibir gente, compartir sus recursos, complicarse la vida para poder ayudar. Pero ¿qué pasó? Cuando empezó todo este lío, que Dios mostró su poder, milagros se estaban haciendo, esta gente se animaron. Esta gente dijeron, yo no me voy de aquí. No me voy de aquí. Entonces, lo que era un huésped de un fin de semana se convirtió en un visitante permanente. Y la iglesia tuvo que abrazar esa realidad. Ellos dicen que tenían todas las cosas en común. Estamos hablando de hospitalidad, esencialmente aquí. Esta gente practicaba. Yo no sé usted, pero déjeme decirle. Cuando yo vivía en Santiago, yo me crié en un hogar donde mi papá me decía esto. Mira, cada quien tenía su habitación. Digo, la habitación de las hembras, la habitación de los varones, esa es tu cama. Esa es tu habitación. Excepto que un familiar de nosotros venga y haya que tenerlo aquí. Y eso yo lo entendía muy bien. El problema era que todos los fines de semana venía una gente de Altamira, que yo ni sabía quién era. Y mi papá me veía y ya yo sabía cuál era el asunto. Entonces yo me crié como esa es mi habitación, pero no es ninguna habitación mía, porque eso depende si hay gente o no. Yo le dije a mi papá, ese fue el mejor regalo que tú me diste. Porque yo crecí sabiendo que lo mío no es nada mío. Y yo era el tercero de 3 hermanos y yo le daba los libros garabateados. Algunas veces mi mamá me decía, mira, ve con el mismo uniforme, porque hasta que nosotros logremos comprarte el nuevo. Entonces yo no podía decir esto es mío. Yo no recuerdo algo que yo decía esto es mío, excepto problemas, que era mío. Pero la hospitalidad, dice el verso 46, que día tras día continuaban unánimes en el templo. Señores, esa palabra unánime es especial. Es integrados. Déjeme decirle, yo tengo la convicción de que nuestro problema en la vida cristiana es gramatical. Es un problema de gramática. Naturalmente, nosotros hablamos, pensamos, deseamos y vivimos usando siempre la primera persona del singular. Nosotros decimos yo. Mi, esto es mío. Pero la vida cristiana es primera persona del plural. Nosotros, nuestro. Ese es el problema. Madurez significa aprender a pensar desde la persona del singular, trasladarme al plural. Yo no soy un fenómeno existencial único en el universo. No, hombre, yo soy uno más, que vivo en familia. Y nosotros tenemos que aprender, por causa del Evangelio, a pensar en comunidad. Eso se llama crecimiento. La unidad viene en la iglesia cuando aprendemos a amar como Cristo ama. Es aprender a disfrutar el servir mejor que ser servido. Es encontrar la bendición de que dar es mejor que recibir. Es entender que juntos es más poderoso que estar solos. Unánimes, juntos. Entonces escuchen esto. La primera iglesia estaba centrada en la enseñanza, practicaba la comunión, practicaba la vida de oración, la influencia del poder del Espíritu Santo transformando vidas, practicaba la generosidad. En sexto lugar, ellos experimentaban mucho gozo. Había mucho gozo. Dice de nuevo el verso 46, día tras día, continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares y comían juntos con alegría, con sencillez de corazón, alabando a Dios. Yo quiero hacer un énfasis especial en eso. Es decir, no debe ser una sorpresa que una iglesia que vivía bajo la influencia del poder del Espíritu Santo, una iglesia que fuera tan generosa los unos con los otros, no debe de sorprendernos que ellos se convirtieron en una iglesia muy gozosa. Porque el gozo está relacionado a eso. Es un gozo que excede a lo normal.
y se fortalece por la sinceridad de los corazones. Hay una expresión en el texto que decía que ellos estaban juntos con alegría y sencillez de corazón. Esa palabra sencillez ahí de corazón es el único sitio en la Biblia entera donde aparece. Y literalmente significa, eran gente simples. Significa que no habían arrugas, sino que era suave. Quiere decir que eran gente fáciles. Déjame decirle, yo no sé si le pasa a usted, pero hay gente, habemos algunos de nosotros complicaditos. Yo no estoy hablando de usted, sino del que está al lado suyo. Complicaditos. Déjame decirle, hay gente que para uno decirle algo, ay mi madre, eso hay que pensarlo. Si se lo voy a decir en la mañana o en la tarde o en la noche. Empiezo con el verbo o con el pronombre. Le hago énfasis, lo miro a la cara, uno no sabe por dónde entrarle. Mi papá me decía, muchacho, no sea un erizo. Y erizo es un animal en el mar que tiene espinas por todos lados, 360 grados. Por donde quiera que tú le entres, te va a punchar. Hay gente así, que uno no sabe por dónde. Esta gente no era así. Gente sencilla. No había problema en hablar y decirse lo que había que decirse. Tenían sencillez de corazón. Podían conectar. Sabían ir una milla más. Sabían perdonar y ser perdonados. ¿Cuál es el efecto cuando un grupo de gente comparte el gozo del evangelio con sencillez de corazón? Dice el verso 47, ellos vivían alabando a Dios. Déjame decirle, la secuencia es importante aquí en el texto. Corazones sinceros, sencillez de corazón. Corazones llenos de gozo se liberan automáticamente para alabar a Dios. Es ese gozo que sostiene la alabanza. Hermano, déjeme decirle esto es muy sencillo, esto no es complicado. Si nosotros nos dedicáramos más a eso, a alabar a Dios, a darle toda la gloria a Dios, entonces Dios nos concederá ser un pueblo más unido, habla unidad de corazón. El problema es cuando uno de nosotros dice, no, yo quiero mi gloria. Ahí se complicó todo. Porque la iglesia no existe para eso. Cuando yo empiezo a pensar en mí más que en Dios, se dañó el negocio. Nunca habrá ningún conflicto en una comunidad de fe hasta que la gente empieza a buscar lugar de preeminencia. Se acabó el asunto. La iglesia no es para eso. Dios no comparte su gloria con nadie. Nosotros somos ficha en este ajedrez. Aquí nadie necesita bendición de Dios para créditos. Mi corazón solo lo va a llenar el gozo del Señor. Dice Filipenses 2, capítulo 1 y 2. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo. ¿Cómo? Siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados al mismo propósito. Miren, el apóstol Pablo decía, yo le he invertido mi vida a ustedes. Completen mi gozo, denme ese gozo. ¿Cómo? Ámense. Sean gente fácil, no sean erizos. Que no haya que pensar tanto para decirte lo que hay que decirte. El gozo proviene de esa unidad. La unidad viene cuando estamos todos orando, cuando todos estamos consumidos por la gloria de Dios, cuando estamos apasionados porque el nombre de Dios sea más glorioso. La unidad viene cuando todos nos preocupamos más por la gloria de Dios que por nuestra propia gloria. Eso está ahí. Entonces, esto que esta iglesia primitiva exhibió tuvo efectos impresionantes entre ellos. Y esta es la última parte que yo quiero decir. Es impresionante cómo Dios se mostró entre esta gente.
En séptimo lugar, fue una iglesia bendecida por Dios. Fue una iglesia bendecida por Dios. Dice el verso 47, ellos estaban alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Eso es lo primero que dice. La comunidad exterior empezó a responder. Dios le dio gracia con la gente. Eso es un efecto automático de esto. Ganaron el favor de todo el pueblo. Cuando lo que el impío necesita ver no es pantalla bonita, show impresionante. Si es para eso, que vayan al Circo de Soleil. Lo que la gente quiere ver es una iglesia que muestre esperanza, que muestre con su vida que Dios es real. Eso es lo que ellos quieren ver, y ellos lo vieron. Dios le dio el favor de esa gente. ¿Y cómo sabemos? ¿Cómo ese favor se manifestó? Dice el verso, y el Señor añadía cada día al número de ellos lo que iban a ser salvos. No dice el pastor añadió. El Señor añadió. Y el verbo en el original está en tiempo imperfecto. Lo que significa es continuó añadiendo. Dios fue quien lo hizo. Dios empezó a llamar a su gente a ubicarla ahí. Empezó a crecer. La gente era salva. La gente experimentaba la comunión que viene de Dios. Déjenme decirle algo, amados hermanos, aquí. Y ahora yo puedo hablar como invitado. Yo doy muchas gracias a Dios por esta iglesia. La iglesia bíblica Sola Gracia. Yo creo que este es un ejemplo muy especial de lo que encontramos aquí. La casa de Dios. Dios está en este lugar. Y Dios quiere bendecir este lugar. Y cuando nosotros vemos lo que esa primera iglesia en la Biblia hizo, ese es el modelo para nosotros, para imitar. Déjeme decirle, tenemos que seguir orando. Que la gracia de Dios no se aparte de este lugar. Que al igual que la iglesia primitiva, esta sea una iglesia que no juegue con la enseñanza. Esto no es para chistes, esto no es para historia, esto es para la Biblia. Nosotros tenemos que seguir orando que se siga creciendo ese sentido de comunión. Qué bueno llegar a una familia donde te conozcan por tu nombre. Donde si tú estás enfermo, pues tenga un teléfono donde llamar. Que te puedan ayudar, que te puedan exhortar, que te puedan amonestar cuando necesitas para crecer. Comunión, eso es una familia. Qué bueno estar en un grupo de hermanos donde oramos como oraba el pastor Rafael en la introducción del culto. Hasta por la gente enferma, los que están desconsolados, los que van a llegar, los que van a salir. Tenemos que seguir orando que el poder del Espíritu Santo no salga de este lugar. Que vidas sean transformadas. Yo no estoy hablando de milagros, levantar muertos del pecado. Vidas santas. Tenemos que seguir orando por una iglesia generosa. Que podamos decir, te necesitas, hermano, ve una milla más. Sacrifica tu comunidad para amar. Una iglesia donde se experimente el gozo de ver el poder de Dios obrando aquí, sobre todo una iglesia que sea bendecida por Dios. Que pueda seguir creciendo el grupo en amor hacia Él y muchos incrédulos sean alcanzados. Amén. Para que encuentren la salvación. Esta fue una iglesia muy bendecida por Dios y de mucho impacto alrededor. Entonces, que Dios, el Dios de esa esperanza, nos llene de todo gozo y de toda paz en el creer. Tenemos que orar que Dios siga bendiciendo esta iglesia para que sea instrumento de bendición para muchas generaciones más. Que Dios se muestre con su poder y que toda la gloria sea para Él.